hace un tiempo analizamos junto a esta organización que trabaja desde hace mucho tiempo para tratar de buscar datos en educación que sean importantes y relevantes, no solo para poder exponernos, sino para que sirvan como plataforma de trabajo para entender qué necesitamos en la educación. Que sin duda es uno de los temas y contextos más urgentes que de a poco vamos viendo cómo en cualquier vara la calidad educativa ha ido disminuyendo muchísimo, ¿no? Tanto en la primaria, en el secundario y en la universidad también. Con una pandemia de 2 años que profundizó una estructura que ya venía con muchos problemas. ¿Se acuerdan que les mostramos hace algunas semanas y charlamos sobre estos solo 16 alumnos de cada 100 que llegaban en tiempo y forma al último año del secundario? Y analizábamos realidades muy difíciles y duras según la provincia en donde nos colocábamos. La segunda parte de ese informe tiene que ver con los datos que le vamos a mostrar ahora, que es estudiar la composición de esos 16. ¿Quiénes son esos 16 alumnos? ¿En qué contexto viven? ¿Qué realidad socioeconómica tienen para poder entender por qué llegan esos 16 y no todo el resto que es la mayoría? Solo 16 de cada 100 alumnos logran niveles satisfactorios de aprendizajes en lengua y matemática. La conclusión más importante de la primera parte de este informe de Argentinos por la Educación. Cuando empezamos a desgranar, cuando empezamos a separar, a analizar esa composición de esos 16 alumnos, aparece que el 63,7%, es decir, vamos a hacerlo de cada 10, 6 son de escuelas o van a escuelas de gestión privada y el 36% escuelas de gestión estatal. Ya aparece un dato importante porque siempre que hablamos de educación, ¿qué decimos? La escuela aparece como el elemento que viene a igualar, como la posibilidad de todas esas desigualdades que existen en una sociedad, tratar de diluirlas y presentar oportunidades. Ese es el primer dato que nos dice, eso no está pasando. Exacto, que habla de una profunda desigualdad. ¿Qué pasa con la formación educativa de las familias? De esos 16, 9 tienen madres con educación superior. 4 madres con secundario completo, solo 2 madres con secundario incompleto y solo 1 madre con nivel primario. La primera conclusión rápida que uno saca de estos datos es que aquellas familias que tienen integrantes con niveles educativos superiores tienen más posibilidades de que sus hijos puedan avanzar en su formación educativa. Y el último dato tiene que ver con el componente económico. El 52% de esos 16 alumnos de cada 100 pertenecen al tercio socioeconómico más alto, el 32% al medio y solo el 15% al tercio más bajo de la economía. Empiezan a aparecer diferencias que tienen que ver con el contexto socioeconómico y vamos a hablar precisamente con uno de los responsables de esta investigación para que nos dé un poco más de contexto y para ayudarnos a entender cómo tenemos que leer estos datos. Estamos en comunicación con Víctor Bolman, que es el director del Observatorio de Educación, a quien agradecemos que nos haya atendido. Víctor, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Hola, buen día y muchas gracias por el espacio, por la invitación para conversar sobre este tema. Bueno, es la segunda vez que charlamos, la primera vez fue por este 16% que nos sorprendía muchísimo, pero estos datos nos vienen a dar un poco la explicación de por qué está pasando eso. No sé si la explicación, pero sí un doble clic, un zoom sobre la composición de ese 16%, que permite a su vez ir un poco más en profundidad y empezar a pensar posibles hipótesis de qué es lo que está sucediendo en nuestro sistema educativo respecto a los problemas que tenemos en cuanto a las trayectorias, es decir, que todos lleguen en el tiempo esperado, y a los resultados de aprendizaje, porque sin dudas que 16 de cada 100 que ingresan a primer año, 12 años después, solo esos lleguen al final en tiempo y forma, es una alerta para todos. En este informe, bueno, como comentaban, el tema del tercil socioeconómico y el impacto, el último dato que daban es quizás el que más enmarca esta situación. Pensemos que cuando hacemos estas composiciones de terciles, en el origen, esos porcentajes deberían ser todos 33%. 33 del tercil más alto, 33 del medio y 33 del bajo. Sin embargo, lo que vemos al final del proceso educativo es que quienes llegan en tiempo y forma
ese 33 del nivel más alto pasa al 52, el del tercil medio se mantiene más o menos constante y está muy subrepresentado el del tercil más bajo. O sea, solo uno de cada 16 llega del tercil más bajo al final del proceso, claro, en tiempo. Perteneciendo a ese contexto, porque uno se imagina, o lo decíamos recién, que la escuela precisamente es el elemento igualador. La escuela, y sobre todo la escuela pública, aparece como la posibilidad de acceso a aquellos que, vamos a ponerle un título, puede sonar incómodo, pero aquellos que vienen con diferencias de cuna, que no eligieron nacer con una realidad y con un contexto socioeconómico particular, pero que termina determinando su éxito o fracaso en el sistema educativo. Sí, eso es principalmente uno de los, digamos, la literatura en educación y en sociología de la educación investiga esto hace mucho tiempo, de los 60, 70, que se sabe y que se había hipotetizado antes que el efecto cuna era muy fuerte y que la reproducción de las desigualdades tenía un correlato intergeneracional. Estos datos vienen a confirmar eso para el caso de Argentina y de cada una de las provincias. Víctor, te consulto sobre el rol de la escuela pública. Con Alejandra siempre analizamos que ese es el factor central, ¿no? Esto de el espacio igualador, o por lo menos el que da la oportunidad para poder crecer intelectualmente también. Eso en el estudio se ve claro que la mayor parte de estos jóvenes que logran terminar en tiempo y forma son en establecimientos privados. Exactamente, ese es un dato que a nosotros nos sorprendió. En la composición original de este grupo de primer grado, nosotros lo que hicimos fue teóricamente seguir a una corte desde primer grado hasta el último año de la secundaria. 12 años, claro. En el primer grado, esos chicos, la distribución de chicos es, en el país, 70% estatal y 30% privado. Sí. Pero al final del proceso es la inversa, es 70% privado, casi 70% privada y 30% estatal. Ahora, Víctor, ahí es tremendo hay un dato para indagar sobre tremendo qué está sucediendo en términos de desigualdad y cómo fortalecer a la escuela pública para lograr que la escuela pública alberga a la mayoría de los estudiantes en el país. Entonces, ¿cómo hacer para fortalecer el sistema de educación público para lograr que estos chicos, que son probablemente quienes más recursos necesitan, más apoyo, más tiempo, etcétera, puedan llegar al final de la secundaria en el tiempo esperado y con los saberes necesarios? Hay ahí, me parece también, por supuesto que se necesitan datos para poder corroborarlo, pero precisamente esto que vos decís, que se va invirtiendo los porcentajes que comienzan en ámbitos públicos y terminan en ámbitos privados, también puede tener que ver con la complejización que empieza, porque no es lo mismo una primaria que un secundario. Los problemas sociales son distintos, los niveles de aprendizaje y profundización de los aprendizajes son distintos, y hay como un corrimiento hacia el ámbito privado, quizás por una incapacidad del ámbito público de resolver esos problemas. Sí, la verdad que es algo, las causas las causas que podrían explicar qué es lo que pasa acá o por qué pasa lo que vemos, no las indagamos en el estudio y probablemente queden para estudios futuros. Pero bueno, una posible hipótesis es esto que comentabas, que las diferencias entre primaria y secundaria. También habría que pensar cómo se podría hacer este mismo estudio solo para primaria, porque quizás también ahí tenemos una pista. Probablemente muchos de los problemas que estamos mirando hacia el final de la secundaria puedan estar empezando antes, y quizás al final de la primaria ya hay algunos de estos desafíos que se pueden prever, atacar, planificar un poco antes, principalmente para no llegar demasiado tarde y poder intervenir a tiempo en el sistema educativo antes de que los chicos repitan, antes de que los chicos abandonen, etc. Víctor, por último, me gustaría preguntarte sobre qué hacemos con estos datos. Sabemos que la situación es urgente, que es un drama, que es trágica. ¿Ustedes han tenido relación con la gente que puede tomar decisiones en cuanto a la educación del país? ¿Cuál es el contacto con los funcionarios, con las políticas a largo plazo? Digamos, más allá del diagnóstico, ¿hay un ida y vuelta, un vínculo con los funcionarios, por ejemplo, desde Argentinos por la Educación, para ver qué se hace después con todo esto, no?
Bueno, un primer paso que tratamos de promover desde Argentinos por Educación es que se hable más de educación, así que muchas gracias a ustedes y al canal en general por dedicarle espacio y tiempo de aire para esta temática tan importante. Una de las cosas que queremos es que haya más debate sobre educación en base a evidencia, y queremos que esta publicación de informes frecuente, cada 2 semanas, sobre temas del sistema educativo, ayudan a poner la educación en agenda y a que se debata más en base a datos sobre lo que sucede, tanto las cosas buenas como los desafíos que tenemos. Sí, tal cual. En segundo lugar, sí tenemos relación con funcionarios en particular, porque los informes suelen tener, por suerte, buena cobertura mediática y ponen en alerta a muchos gobiernos nacionales o provinciales que en general a partir de los informes entran en comunicación con nosotros y quieren indagar un poco más sobre el estudio, quieren más datos. También nosotros tenemos nuestra plataforma interactiva de datos donde pueden consultar estos datos y otros. Y es vía los ministerios a quienes les demandamos que publiquen esa información, y también en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, a quienes les demandamos que publiquen esa información, que es la información que solo el Estado puede recolectar, y que solo si se sigue publicando y cada vez con mayor frecuencia y mayor apertura dentro del marco legal, es que se pueden hacer estos estudios para conocer dónde estamos parados, dónde están los desafíos, y a partir de ahí planificar políticas públicas que esperemos cambien el destino de los chicos. Víctor, muchas gracias por esta comunicación con Arriba Córdoba. Muchas gracias a ustedes y de vuelta muchas gracias por el espacio.